El año pasado me presenté a un concurso aquí, mi obra fue una de las seleccionadas, no tuvo premio, pero bueno, pues a los meses me contactaron para saber si me interesaría hacer una exposición individual en el 2020. Entonces, bueno, pues yo muy agradecida les dije que sí. Y nada, ha llegado la fecha, teníamos mucha incertidumbre de si se iba a poder hacer o no por el tema del COVID. Y la verdad es que no lo he sabido hasta el día 1 de septiembre, que ya por fin me han confirmado que se podría hacer, siempre con las medidas de seguridad y tal. Y entonces, pues bueno, pues nada, como yo ya tenía toda la obra preparada, he venido con lo último que he hecho, prácticamente, que es esta obra que está detrás mío, y que además que es la que da el título a la exposición. Soy pintora autodidacta. Empecé pintando desde pequeña porque me encantaba, entonces ya desde muy pequeñita ya se veía que tenía una facilidad para ello. Y la verdad es que no me pude dedicar, o sea, no pude hacer la carrera de Bellas Artes, en casa se oponían y terminé por no hacerla. Pero bueno, pues siempre me ha quedado a mí esa cosa. Y he estado pintando hasta que tuve los hijos, y los hijos ya empezaron a deambular por la casa, y ya en ese momento tuve que recoger todo y lo dejé durante unos años. Y fue pues allá por el 2005 o así, que una amiga, viendo la obra que tenía, me dijo que lo que tenía que hacer era seguir con el tema y dedicarme. Y ya como los niños ya crecieron y ya no están en casa, pues yo me dediqué ya un poquito más a ello. Espera, ya. Yo me baso siempre en objetos. La verdad es que tiro mucho de esculturas porque, no sé, me llaman la atención. Entonces, si me gusta una escultura, la empiezo a trabajar y me van saliendo este tipo de cosas. Y la temática, pues generalmente suele ser eso, un objeto, una escultura, y de ahí sale toda una serie. Se inaugura el día 10 de septiembre y estará hasta el día 20.